Bueno, muchas gracias por estar conectados el día de hoy con nosotros. Como les habíamos comentado, esta es la segunda sesión sobre el tema de obesidad, que esta prácticamente es una plática entre colegas. Van a ver que va a estar muy bajado el tema para que ustedes, pacientes que nos están escuchando en este momento, pues se sientan un poquito identificados, si han pasado por alguno de estos trabas en el tratamiento, en la atención médica, pues se sientan identificados, que sepa que están acompañados y pues aprovechen que aquí estamos 11 endocrinólogos que estamos interesados en que ustedes tengan buena información y pues todos tengamos buena salud. Antes de comenzar, les quiero platicar nada más para un panorama de cómo está nuestra realidad en México. Y hace poco, una colega nuestra, la doctora Vero Vázquez, en un congreso de obesidades de esta semana, presentó un póster que se me hizo muy interesante, nada más ponerlo un poco en la mesa para que ustedes vean que es una realidad, que aunque por más burdo que parezca que la obesidad es una enfermedad, inclusive en profesionales de la salud, pues es poco el interés de tratarla como tal y inclusive no tanto tratarla, sino identificarla, ¿no? En una encuesta que hicieron anónima a 3.850 adultos, una encuesta vía telefónica, menos del 30% de los participantes cree que la obesidad es una enfermedad, empezando por ahí, ¿no? De todos los participantes, cree que las intervenciones en el estilo de vida son el tratamiento más eficaz para una obesidad con un índice de masa corporal arriba de 35. O sea que lo más eficaz es hacer dieta y ejercicio. Prácticamente solamente el 18.2% de los profesionales de la salud cree que la cirugía bariátrica y solamente el 3.7% cree que los medicamentos son eficaces, ¿no? Un poco lo pongo sobre la mesa para que vean que esto es información de nuestro país, es de los primeros estudios que tenemos sobre cómo es percibida la enfermedad y el tratamiento, y es por eso que falta mucha educación. Y ya con esta breve introducción, vamos a pasar aquí con mis colegas a platicar de manera muy relajada. Y vamos a empezar contigo, Perla. Para un poco empezar a abrir esta conversación, cuéntanos cómo tú abordas a tus pacientes con ya que vamos a empezar con alguna terapia farmacológica en obesidad. ¿Cómo cambias un poco esta conversación que seguramente todos tus pacientes te llegan porque quieren perder peso, quieren perder kilos, tienen un evento, se acerca Navidad, se acerca la boda? ¿Cómo les haces para empezar antes de darle la receta con el medicamento para que ellos entiendan que van a tratar una enfermedad crónica, Perla? Totalmente. Mira, lo primero que les digo es de que suelten esas culpas que muchas veces vienen cargando, Ujú. porque tristemente la cuestión del peso se había manejado por cardiólogos, por otras disciplinas, y no niego que a lo mejor nosotros también lo hayamos hecho como un factor de riesgo modificable según la fuerza de voluntad. Entonces, aquel persona que tenía mucha fuerza de voluntad es quien bajaba mucho de peso y quien no bajaba de peso, pues es porque no tenía fuerza de voluntad. Entonces, ahí es donde vienen muchos estigmas, muchas culpas que ya el paciente llega en la consulta y dice, es de que no he sido lo suficientemente fuerte, creo que me falta fortaleza para hacer más ejercicio, para hacer dietas más restrictivas, dejar de nutrirme, dejar de alimentar, tengo que hacer más ayuno, tengo que dejar de comer. Y muchas de las veces llegan así con ese discurso de vengo haciendo el ejercicio extenuante, incorrecto muchas de las veces, muchísimo ejercicio inadecuado, dietas extremas. Entonces, lo primero es liberen esas culpas. Lo segundo, hay que decirlo con todas sus letras, el problema del peso, más allá de los kilos, nos estamos enfrentando a una enfermedad y se tiene que llamar con todas sus letras. Se llama enfermedad, obesidad, donde ya conocemos que hay una fisiología detrás de ello, que es una enfermedad del tejido adiposo. Es un desbalance en las hormonas, es una enfermedad que es crónica por definición, que es recurrente, recidivante, muy grave, multifactorial, es decir, no nada más es lo que comes, no nada más es lo que mueves, es genética, es ambiente, son genes ahorradores, es la memoria obesogénica, es leptina, grelina, son un montón de cosas. Entonces, no es por la fuerza de voluntad, es una enfermedad del tejido adiposo. Y que lo primero que hay que hacer es dejar de enfocarnos en el que el peso es un número en la báscula. Es una enfermedad del tejido adiposo y
Sí, probablemente el objetivo lo vayamos a medir en kilos, pero realmente hay muchos otros marcadores, como por ejemplo mejorar la inflamación que el tejido adiposo genera, que es una inflamación crónica de bajo grado, le llamamos, que eso da síntomas como fatiga, como cansancio, como caída de cabello, como problemas articulares, como el hígado graso, como problemas en el corazón, problemas en articulaciones. Y todo eso al final del día, aparte de traer enfermedades a largo plazo, mejora. Bueno, empeora mucho tu calidad de vida. Entonces, los fármacos con evidencia científica, supervisado por un médico en buenas manos, la verdad es que nos han venido a facilitar muchísimo el alcanzar el objetivo que es controlar la enfermedad del tejido adiposo. Esto no es un medicamento para bajar kilos, es un medicamento, son estrategias que van dirigidas para tratar una enfermedad que se llama adiposopatía, obesidad, y pues que son magníficas. Claro que no dejo de lado el que la alimentación adecuada y el ejercicio adecuado sean nuestro gran aliado, pero no es es la base. Y ahorita que te escuchaba diciendo que un porcentaje muy grande de las personas tienen este desconocimiento, pues la verdad es que me motiva más a estar en este tipo de eventos junto con ustedes, pues para llevar eso, ¿no? Y comentar que es una enfermedad de obesidad. Entonces, si le explico esto al paciente, siento que ya tengo más la apertura de que no es su culpa, de que no es falta de fuerza de voluntad, que no solamente es de la dieta, que no solamente es del ejercicio y que tienen que dejarse ayudar por medio de los avances en la medicina, que gracias a Dios nosotros como este parteaguas en la medicina, pues formamos parte, porque lamentablemente antes de esto, pues no teníamos buenos fármacos con un buen porcentaje de pérdida de grasa visceral, de grasa corporal. Entonces, pues vivimos muy contentos de vivir en esta era. Claro, y es que todo un cambio de contexto, ¿no? Y yo seguramente, si hoy viste 10 pacientes en tu consulta, seguramente platicaste con esto con alguno de ellos, ¿no? Y pues cada vez creo que vamos rompiendo un poco estas barreras, pero también, ¿no? Tenemos un poco el otro extremo. Por ejemplo, Marcos, seguramente, pues con todo este boom y un poco como decía Perla, cuando la gente no se orienta hacia médicos o hacia médicos que estén realmente capacitados, pues te llegan de repente pacientes con recetas de 18, 20 suplementos distintos, naturistas si tú quieres, pero a ver, cuando te llega ese paciente, Marcos, que quizá hoy viste uno así en tu consulta durante todo el día, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tratar que lo ayudes a que eso realmente no le va a servir, que lo va a perjudicar? Y que quizá ya lo lleva tomando 1 o 2 meses y te dice, doctor, es que yo he perdido 10 kilos en 2 meses con esto, me resulta muy bien, que tú sabes que no es lo correcto, pero ¿cómo le haces un poco ese cambio de switch de pensamiento en tus pacientes, Marcos? Que los que nos están escuchando, seguramente alguien ha pasado por eso. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bien, súper. Pues buenas noches a todos. Siempre les digo esto, ¿a los cuántos suplementos te diste cuenta que era una estafa? Así, hasta luego lo quiero subir en Instagram. Luego mi equipo no me deja. Pues, Sí, te gusta causar polémica. sí, un poquito, pero ya me tiene un poquito restringido. Entonces, como han visto ahorita todos los pacientes y seguramente que nos siguen en redes sociales, pues hay medicamentos que sirven para este fin. Y desafortunadamente hay algunos, bueno, gente no médica, pero algunos que sí son médicos, que quieren sacar mucho provecho de esto, ¿no? Entonces empiezan a recetar de estos pastillas o suplementos mágicos que van a ser, pues nada más que sacarle lana a los pacientes y efectivamente llegan con recetas de 18 20. Hoy por ejemplo, yo veo casi siempre de 10 a 12 pacientes al día y hoy me llegaron tres así, ¿no? Con muchísimos medicamentos para este fin. Entonces, sí funcionan estos medicamentos, nada más hay que hacerlo de una manera ética, o sea, que el paciente tenga el beneficio sin que a lo mejor el médico meta un poquito ahí de conflicto de interés. Entonces, otra cosa que les digo a mis pacientes, aparte de los suplementos, es, si es muy bueno para ser verdad, es muy bueno para ser verdad. Entonces, cualquier cosa que puedan escuchar en redes sociales, he visto ahorita ya parches de GLP-1, he visto unos que son test de GLP-1, bueno, y se inventan de lo que sea para intentarles vender.
pues de decirles a los pacientes que eso no, pues realmente no tiene ningún sustento, ver de dónde lo están leyendo, de dónde lo están escuchando, dónde lo están comprando, y si son fuentes, digo, a ver, si te lo venden en Instagram, perdón, pero eso nunca va a tener ningún sustento científico claro, ¿no? Tiene que ser recetado por algún médico. Y otra cosa importante, que creo que es lo más importante de todo. Gran parte, vamos a poner lo que ahorita me dijiste ahorita, ¿no, Germán? De la consulta de hoy. Hoy vi A ver, dinos. un par de menopausias, un par de ovario poliquístico, dos que tres hipotiroidismos y el resto eran para pérdida de peso, irregularidad menstrual, o sea, de todo. Todos, absolutamente todas estas pacientitas que vinieron hoy conmigo, y un par de diabetes, pero un tipo 2. Todas estas pacientitas que vinieron hoy conmigo siempre les dan de todo, les dan metformina, les dan espironolactona, les dan anticonceptivos, 500 suplementos. Digo, bueno, a ver, ok, va, pero ¿quién de todos esos médicos que están viendo está atacando el problema de base, que es Ujú, justamente lo que decía la doctora Perla ahorita, el que es el tejido adiposo? Entonces, nadie les da, nada más están como que apagando fueguitos, pero el problema de raíz no le están atacando, que es que son pues el tejido graso, la adiposopatía. Y yo siempre les digo eso a mis pacientes. Gran parte de las enfermedades por las que acuden a consulta con nosotros para buscar atención, les va a ayudar muchísimo la pérdida de peso. Y si llegan con 10 15 suplementos o medicamentos, al menos lo que hago yo es retirarles la gran mayoría y decirles, oye, en vez de tomarte 8 pastillas al día, ¿qué te parece solamente un piquete a la semana? Les va mejor, ahorran incluso y me pierden peso, solita se les regula la regla, les deja de salir acné, se les quita el hipotiroidismo subclínico, que ahora todo el mundo quiere dar hormona tiroidea porque la TSH salió en exacto. 4.2 y bueno, ya tienen hipotiroidismo. Y gran parte de los problemas que las pacientes vienen acá, al menos con nosotros, de endocrino o cardio, etcétera, que son problemas metabólicos, se tratan muy sencillo y es bajando de peso. Y bajar de peso, hay evidencia para hacerlo, como ahorita dijo la doctora Perla, existen los medicamentos, nada más hay que usarlos y todo lo que no funcione, pues quitarlo. Y los mismos pacientes se van dando cuenta en las citas subsecuentes que dicen, oye doctor, tenías toda la razón del mundo, ahorita en vez de tomarme 7 pastillas al día, Exacto. nada más tengo pastilla y me siento mucho mejor, ya bajé de peso, bla, 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 cosa que con tanta pastilla pues no lograban. Entonces, así es como yo les digo, más o menos. Perfecto, Marco. Sí, pues pusiste muy bien el ejemplo. No sé, tenemos tiempo, no sé si alguno de mis colegas quiera compartir algún otro caso que haya tenido en la consulta, algunas otras estrategias que quieran compartir con alguno de los pacientes que seguramente nos andan escuchando y han pasado por alguna de estas terapias. Pues yo les puedo Al- platicar, yo creo que todos vemos historias así todos los días, ¿no? Yo cuando me quiero suicidar es cuando el paciente dice, le traje mis suplementos y le hace así. Que saque toda la bolsa y Y te los entonces ponen en cuando te en la traen mesa, una ¿no? bolsa y te ponen los suplementos en la mesa, Dios mío. Ajá, ahí es Sí. cuando dices, ya valió. Y les voy a decir por qué, no tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con nada. Hay una frase que me encanta, A que ver, dice, cuéntanos. es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. Sí. Ya cuando se Exacto. compraron la idea que necesitan muchísimos suplementos y que solo así van a estar bien y que si están inflamados y que el cortisol y que no sé qué, ya que compraron esa idea es muy complicado porque siento que estamos en un lugar como de que, ustedes son los malos y los que no quieren que los demás. Ya ven como lo que decíamos en el chat hace ratito, ¿cuántos pacientes vemos que van con funcionales y les dicen, tu endocrinólogo te va a decir que yo estoy mal o no le hagas caso al endocrino? O videos que dicen no le hagas caso al endocrino. Entonces, cuando alguien ya compró una idea en cuanto a suplementos y recetas mágicas para inserte lo que quiera, ¿no? O sea, pero sobre Ujú, todo para el peso y sentirse bien, es muy difícil que en la consulta, en una hora de consulta, logres romper un poco eso. A mí me Sí, yo lo que gustaría, tengo, sí, sí, Falsino. sí, a mí me gustaría también hablar de que hay que entender cómo funciona la enfermedad. Y aquí hay una pregunta que la voy a leer porque muchas personas tienen esa misma duda. A Dice, ver. ¿cómo se determina que mi opción de controlar la obesidad es a través de medicamentos? ¿Qué tal? Y solo no he sido disciplinado o no he tenido la guía correcta de nutriólogo y de entrenador.
estoy súper a favor de los medicamentos, pero como persona obesa sería mi primera opción. Y es que es bien importante porque yo creo que muchos pacientes piensan a lo mejor utilizar medicamentos es porque ya estoy muy mal y Ujú, entonces prefiero Como utilizar ya un lo último. suplemento. Ajá, ¿no? ujú. Y es que, a ver, vamos a entender, esto es una enfermedad y hay muchos suplementos que a lo mejor nos pueden dar la sensación de que nos sentimos mejor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dar el ejemplo con el inositol. El inositol es un suplemento que tiene beneficios en mejorar un poco las hormonas masculinas, bajarlas y mejorar un poco la resistencia a la insulina. Y entonces de repente pues van a sentir que a lo mejor incluso pueden bajar un poquito de peso y que se sienten fenomenal. Pero el Ujú, efecto del inositol, si yo lo pongo en una gráfica, es bajísimo a Ujú. comparación con el de un medicamento. Ajá, el medicamento es superior y actúa en muchísimas áreas. más Entonces, vías. ajá, entonces el uso de medicamentos no es porque ya estoy muy mal, sino porque es necesario para mejorar. E incluso parte de las cosas que ya se están tratando de ver es que a lo mejor el medicamento va a ser necesario para que empiecen a haber cambios y a través de eso se mejore la dieta y además a lo mejor el paciente ya puede hacer ejercicio. ¿A qué voy? Muchas Ujú, veces no pueden hacer ejercicio porque tampoco han podido bajar de peso o no pueden mejorar la alimentación porque tienen mucha hambre, porque tienen esta parte hormonal descontrolada que no pueden Claro, seguir una dieta. Entonces, la obesidad es una enfermedad y es muy parecido a la diabetes. O sea, si yo tengo un paciente que a lo mejor tiene reciente diagnóstico de diabetes y me dice, doctora, yo no quiero ningún medicamento y tiene 200 de glucosa y hace dieta y hace ejercicio, y regresa en un mes y me dice, doctora, ¿ya ve cómo no necesité medicamento? Sí, ujú, porque exacto. tiene un mes de diagnóstico. Ajá. ujú. Pero si viene la misma persona, o, perdón, otra persona con los mismos 200 de glucosa y lleva 10 años con diabetes y me dice, doctor, es que yo no quiero medicamento, yo le tengo que explicar cómo funciona la enfermedad, porque va a dejar de comer y la glucosa va a seguir en 200. Ajá, entonces, Ujú, a lo mejor yo le voy a explicar, miren, es que sí lo necesita. Y va a regresar y va a decir, es que creo que sí lo necesito porque no bajó mi glucosa. Ajá, lo mismo pasa con el peso. Hay gente que a lo mejor hará dieta y ujú, ejercicio y va a poder bajar de peso, pero habrá otros que no van a poder bajar y esto les va a resultar frustrante. Claro, Ajá. Y entonces ahí es donde necesitamos la ayuda del médico que me va a guiar para ver cuál es el mejor medicamento para mí. Porque esa claro, es otra de las cosas que yo les digo. Cuando ven en internet que le preguntan a un doctor cuál es el mejor medicamento y contesta, inserte el que ustedes se les ujú, ocurra, ese médico no tiene idea de cómo se trata obesidad. ¿Por qué? claro, Porque resulta que a lo mejor el mejor medicamento para una persona es uno, el que es mejor para es otro. A lo mejor en otra persona hay que mejor tratar primero la cuestión del estado de ánimo. Decir que el camino del tratamiento de la obesidad es diferente para cada persona y los medicamentos son una forma de tratarla. Ajá. ujú, Entonces, va a depender de cada paciente si ya va a requerir medicamento y la única persona que lo puede identificar es el médico. ujú. claro. Ajá. Y eso que tocas, Fátima, da pie a la siguiente cuestión que quiero comentar con Ramón, porque es real. O sea, sabemos que no todos los pacientes van a responder al mismo tratamiento, ni al medicamento más nuevo, ni a lo más novedoso. Siempre hay que hacerle el saco a la medida a los pacientes según tanto sus antecedentes, alteraciones metabólicas, fenotipo. Y hay una cuestión muy interesante que a todos nosotros nos gusta mucho este término sobre el fenotipo en la conducta alimentaria, que desgraciadamente todavía esto, pues yo diría, está en pañales, ¿no? Todavía no está como tal en las guías de tratamiento ni demás, como que las guías en cuanto a obesidad siempre van como más hacia comorbilidades, ¿no? Que queremos ir tratando. Y aquí, Ramón, platícanos un poquito en tu consultorio a día, cómo aplicas las estrategias para diferenciar un poco el fenotipo de tu paciente que tienes enfrente que vive con obesidad, como decía Fátima, ¿no? Hacia ver hacia qué tipo de tratamiento pudiera ser más frecuente que puede
responder mejor y que tenga un buen resultado. ¿Cómo lo haces en tu Claro. consultorio, sin estudios, sin mandarlo a una calorimetría indirecta, ya sabes? Sí, nosotros en el Congreso Europeo de Obesidad con Fátima, nosotros comentábamos un poco o analizábamos un poco que las guías actuales del tratamiento en obesidad siguen siendo como muy pesocéntricas, ¿no? O Ujú. sea, se siguen basando en el peso y tal vez en comorbilidades o enfermedades, como si el paciente tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene apnea del sueño, etcétera. Este es el tratamiento que le vas a dar, ¿no? Y cuál es el tratamiento que tal vez es más potente para la pérdida de peso, pero nosotros pensamos, incluso ya hay propuestas a nivel global de fenotipificar a la persona que vive con obesidad, ¿no? No solo no solo por el peso o las enfermedades, sino qué características pueda tener la persona que nos pueda guiar mejor para iniciar el tratamiento. Y aquí es donde nacen estos fenotipos. Todavía, como bien dices, Germán, no están todavía validados, ¿no? Es una Exacto. propuesta, se han hecho algunos estudios, incluso todavía se están estudiando, han tenido éxito relativamente. Se ha visto que guiar el tratamiento por medio de fenotipos puede hacer la diferencia y bueno, Acosta, que es como el que inició, es un médico, él trabaja en la clínica Mayo. Ujú. Él es especialista en obesidad, hace mucha investigación en obesidad y él propuso estos fenotipos de acuerdo a la conducta, ¿no? Del paciente y a otras características, ¿no? Estos fenotipos son, por ejemplo, de gasto energético disminuido, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que se asocia más a la actividad del paciente. O sea, generalmente se hacen estudios más avanzados, fórmulas de Harris-Benedict, la calorimetría indirecta, que bueno, suena complejo, pero nosotros en la consulta no lo podemos hacer. Entonces Exacto. nosotros lo medimos por medio de si la persona hace actividad física o no y la masa muscular, ¿no? O sea, el músculo es muy importante porque es determinante de cuántas calorías o cómo está el gasto energético de la persona, ¿no? No solo eso, entonces ahí es donde nosotros vamos a iniciar tal tratamiento y vamos a prescribir que la persona tiene que hacer ejercicio y sobre todo ejercicios de fuerza, ¿no? Para mejorar este gasto energético. Sobre todo son estas personas que dicen, es que hago dieta, estoy en déficit calórico, me apego perfecto, tal vez ya está en tratamiento, a lo mejor está con un GLP-1 y la persona no pierde peso, ¿no? Y entonces no Exacto. va por ahí, necesitamos darle algo que le ayude a mejorar su gasto de calorías y necesita hacer pesas para que mejore la masa muscular y entonces la persona responda. Son como algunas cosas. Otro fenotipo es el comer emocional, ¿no? Y el comer emocional se asocia mucho a la recompensa, al sentir placer. Es decir, estas personas que cuando están ansiosas, tristes, están estresadas, suelen comer más, ¿no? Están picoteando. O no solo eso, a lo mejor son personas que llega el fin de semana o llega la noche y dicen, trabajé mucho y me lo merezco y me voy a echar mi bolsa de papitas o que tiene unos dulces o helado, voy a comer helado porque no es hambre, es antojo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. lo asocian mucho a las emociones y bueno, hay fármacos que funcionan para eso, ¿no? También hay otro fenotipo. ¿Cómo lo identificamos? Nosotros le preguntamos a la persona, ¿hay escalas validadas de Ujú. ansiedad, depresión, como HATS, etcétera? Nosotros hacemos algunas preguntas, la persona como, oye, ¿y cómo te sientes anímicamente? ¿Qué tanto picoteas? Porque a lo mejor la persona no come tanto, ¿no? No come Ujú, porciones tan justo. grandes, pero está Todo el día picoteando picoteando. ay, no, la verdad sí tengo unos antojos por azúcar o a veces no es azúcar, ¿no? A Claro. veces es por lo salado, ¿no? Lo picosito, las papitas, etcétera. Y entonces nosotros damos tratamiento para eso, ¿no? O a veces ahí es donde los nutriólogos también nos ayudan dando recomendaciones justo para mitigar estos antojos, ¿no? Otro fenotipo es el del cerebro hambriento, le llamamos, ¿no? Es justo estas personas que tienen un hambre, le llamamos como cerebral, ¿no? Es estas personas que necesitan comer grandes cantidades de comida para saciarse o quitarse el hambre a nivel como cerebral, el apetito.
Entonces, nosotros les preguntamos a las personas justo lo que hizo Acosta, pues fue poner a las personas en un buffet y ver cuántas calorías o cuánta comida las personas necesitaban para quitarse el hambre, ¿no? Exacto. Ver cuántas, y entonces ahí hay otro fármaco que también puede funcionar, ¿no? Ujú. Puede funcionar igual algunos fármacos que quitan el apetito, análogos de GLP-1 pueden funcionar, etcétera, ¿no? Ahí nosotros vamos guiando. Y hay otro que es el intestino hambriento, ¿no? Estas personas que necesitan comer frecuentemente porque no tienen saciedad, es decir, como que sienten este hueco en el estómago, o estas personas que van mucho al baño a evacuar, ¿no? Van más de 2, 3 veces porque pues su intestino se está vaciando constantemente y tienen hambre y necesitan estar comiendo cada 2, 3 horas. Entonces eso también es un signo de intestino hambriento. Como les digo, no está validado todavía, yo creo que es algo prometedor, pero ya hay un estudio que es el de Acosta, donde ellos justo compararon que dar tratamiento, que hicieron dos grupos, a un grupo se le dio tratamiento convencional, donde solo se le daba tratamiento guiado por el peso y comorbilidades, y al otro grupo se les daba tratamiento guiado por estos fenotipos. Y sí se vio que respondía mejor el grupo que se les daba tratamiento guiado por estos fenotipos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta más que nosotros los endocrinólogos, con algunas perlas o algunos puntos claves, podemos identificar el fenotipo y podemos decir, ah, entonces necesitas este fármaco. Entonces creo que eso es como lo que nos da el plus también a nosotros especialistas o especialistas en obesidad, que no es solo dar un fármaco para que la persona Exacto. pierda peso y ya, ¿no? O sea, sí va más allá de eso y es lo que justo como que comentábamos o criticábamos con Fátima de que necesitan como todavía, o sea, como que todavía siguen pañales esto del tratamiento de obesidad, faltan más herramientas y ahora más que vienen fármacos, pues Claro. es muy importante todo esto de fenotipificar, así como en diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Cada vez se va haciendo más tratamiento personalizado, especializado, y es por eso también, estimados pacientes, que pues obviamente hemos visto algunas preguntas que quizá no podemos responder tan en directo como si te va a funcionar tal o cual medicamento. Claro, Recuerden, estos son puras recomendaciones, y así como pueden ver que estamos hablando entre nosotros, que luego entre colegas es complicado poner el fenotipo de cada paciente por sus antecedentes, mucho menos en una consulta por WhatsApp o por mensaje, ¿no? exacto, Pero para que vean que es un tema importante, relevante, que no todos tienen la misma historia y que finalmente todo esto pues va evolucionando para que literalmente a cada paciente, no decía una pregunta hace rato, ¿no? El medicamento de moda, todo el mundo lo deja y demás, o sea, claro, este no es el punto. Aquí es si Ujú. tienes beneficio por tu perfil de paciente, tu fenotipo, tu conducta alimentaria, tu gasto energético, adelante, ¿no? Pero como bien dices, y en ese estudio que menciona Ramón, pues cuando se vio que el tratamiento era guiado por fenotipos en este grupo muy pequeño, pero se ve una gran diferencia en que logran mejores tasas de pérdida de peso y de y de control y de mantenimiento. mantenimiento, ¿no? No sé si alguien, antes de continuar, alguno de ustedes quiera comentar algo también sobre estos fenotipos, cómo Yo hacen quería en sus agregar consultas. Ajá, que no todas las personas tienen un fenotipo, pueden tener muchos, ¿no? exacto. Y O entonces quizá esto nos ninguno, ¿no? permite, Identificado. exacto, dar que la persona tenga un plan alimenticio. Incluso no solo hay estudio para los fármacos, ya salió un estudio para el plan alimenticio y les fue igual, les fue muy bien a los pacientes y el plan alimenticio era de acuerdo al fenotipo también. Entonces, sí se vio en el estudio que había personas que compartían dos o más fenotipos, ¿no? Entonces, esto es importante mencionarlo. No sé si Exacto. quieran agregar algo más, Sí, a Fátima. mí Sí, me Gladys, gustaría continúa. comentar también de que es muy importante que entendamos, o sea, bueno, más bien que nuestros pacientes entiendan que esto es algo multidisciplinario y que todos los estudios, todas las guías y todo lo que ha salido, siempre el que tiene mayor éxito es el que se trabaja en equipo y el que en donde hay citas recurrentes. Ese es el paciente con mayor éxito. Y a esto voy porque, por ejemplo, las preguntas que están haciendo ahorita, y yo creo que a todos nos ha tocado que llegan y que quieren que en una consulta de 1 hora veamos absolutamente
todo, o sea, y que trabajemos como nutriólogos, por ejemplo, ahorita que me dicen, bueno, que pusieron por ahí, recomienden entrenadores, híjole, o sea, también ahora tenemos que checar entrenadores, cédulas profesionales de entrenadores, si es que existen, o sea, cédulas de nutriólogos, características de los nutriólogos, de psicólogos, de psiquiatras, de endocrinos, de diabetes, de hormonas, de metabolismo y bla, 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 y todo eso lo esperan la mayoría de las personas que se resuelva en una consulta, y no. O sea, la realidad es que no va a ser así y que muy probablemente o sea, en este caso nosotros endocrinólogos no vamos a poder. O sea, por ejemplo, si hacemos estos cuestionarios que dice Ramón de ansiedad y todo eso, si detectamos una dismorfia corporal, de trastorno de la conducta Conducta alimenticia, alimentaria. ajá, alimentaria, exacto, o sea, algo grave, pues el indicado es que nos apoyemos de psiquiatras De y que nos psiquiatra. apoyemos de psicólogos. Y también eso, cuando llega el paciente, digo, ya más al final lo vamos a decir, pero deben de entender que una consulta no es suficiente y que una persona tampoco. Yo Ujú. quiero Exacto, comentar sí, algo muy que me bien. Sí, pasó Tats. hoy, porque vi a una paciente con obesidad importante, pero tiene historia de un trastorno en la conducta alimentaria. Hoy fue nuestra tercera cita. Ha bajado 12 kilos, está muy bien, y el TCA medio que se duerme, medio que se tranquiliza, pero hoy fue la tercera vez que tenemos la conversación de por favor necesito que veas a la psiquiatra. Y en mi receta está, o sea, de que ya han sido consultas virtuales, La así que referencia. seguro han tenido las referencias en las recetas está, y he platicado muchas veces por qué es tan importante, porque el medicamento con el que está ahorita que le ayuda a bajar de peso es tapar el sol un poco con el dedo, si el tapar el sol con el dedo es, y yo insisto, y siempre vamos a ser muy, como muy enfáticos en esto, el que sí te manda todas estas consultas, no es que seamos malos y no podamos solos, creo que es porque lo estamos haciendo bien. Y El es equipo, por platicar, ese y caso. muchas veces sí necesitamos como reiterar por qué, y ¿no? Y la paciente me dijo, es que de verdad ahorita no tengo dinero para pagar eso. Entonces llegamos a la negociación y es algo que yo intento hacer mucho, como negociar de qué sí puedes hacer y qué no, que Ujú. tenga una consulta, una, que pueda pagar una consulta y que le diga a la psiquiatra, mi situación económica es tal, ahorita estoy así, pero necesito como ese compromiso al menos de tener esa consulta y que yo sepa que también no estoy sola en esto, porque no puedo sola yo con un TCA, porque TCA es trastorno en la conducta alimentaria, porque no estamos entrenados nosotros a hablar así. O sea, Claro, hemos aprendido poco a poco, pero no, a mí nadie me entrenó a tratar TCA y cómo hablar en consulta. Y lo he aprendido poco a poco de qué sí se dice, qué no se dice, claro. qué te puedes, o sea, hasta hay pacientes con anorexia y bulimia que muchas de nosotras pues como que hasta me han enseñado que mejor te tapas un poquito más, que si ella hace una referencia sobre mi cuerpo, cómo actuar, pero eso nadie nos lo enseñó y por eso no es fácil tratar obesidad, no es dejar de comer, en serio, no es decirles eso, es tanto atrás que cuesta trabajo a veces el equipo, ¿no? Y el apego de los pacientes. Claro, así como dices, todo este Ujú, apoyo del equipo multidisciplinario pues es esencial para que también pues el paciente tenga un mejor pronóstico. Y aquí podemos ver que también muchas de las preguntas pues evidentemente van muy enfocadas hacia las fármacos de incretinas, los GLP-1 como ujú, semaglutida, los coagonistas como tirzepatida. Y es una realidad y hay muchos pacientes que también muchas dudas que nos están poniendo por acá es, ok, ya fueron con un médico, ya platicaron sobre todo el tema del tratamiento farmacológico, las metas, ya les queda claro que la meta no son los kilos, sino tratar la enfermedad y las complicaciones. Y una realidad a la que nos enfrentamos todos nosotros, es la adherencia al tratamiento. Y aquí quiero que Fátima nos comente cómo lo hace con sus pacientes del día a día, de igual, ¿no? ¿Qué estrategias ocupas, Fátima, para que tus pacientes puedan llevar estos medicamentos a largo plazo que sabemos que tienen algunos efectos secundarios que deben de ser bien llevados desde el principio, que el paciente esté informado para que esto no sea una causa de que lo tengan que suspender con el tiempo, ¿no? Pero creo que ahí la educación al paciente desde la primera vez que le damos el medicamento es esencial. Pero, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, Fátima? Aquí yo anoté varios de los puntos que me parecen como importantes, A ver, porque, bueno, para empezar, ya quedamos claro que se seleccionó un medicamento adecuado, ¿no? De acuerdo a exacto. lo que nos platicó Ramón, que hay varios medicamentos, no nada más hay dos, no nada más está Wegovy, no nada más está Mounjaro, sino hay varios medicamentos. Entonces ya escogí el medicamento y en quien Div a lo mejor o vi que requiere psicólogo o psiquiatra, lo mandé porque también es importante. A veces pensamos que es que el medicamento no me está haciendo efecto y resulta que a lo mejor sí,
pero la parte del estado de ánimo no la hemos visto y eso también muchas veces hace que se desespere el paciente. Entonces, dejando en claro que ya escogimos el medicamento y ya vimos, ya indicamos si el paciente o no requiere tratamiento del estado de ánimo, voy a ir con lo siguiente. Para empezar, me tengo que fijar, yo como paciente, sí es importante, hace algo que es feo y espero que cambie en el futuro, es el precio de los medicamentos. Si yo viendo el medicamento, el precio, a lo mejor en ese momento no lo puedo adquirir, sí hay que preguntar al médico si hay alguna otra opción, porque a veces a lo mejor hay otras Claro, opciones y que el médico me puede decir para que yo pueda tener un tratamiento que sea durante varios meses. Este medicamento no lo puedo utilizar un mes y después suspender porque no voy a ver los efectos. Ajá. Entonces, sí, son medicamentos que mínimo, mínimo para que termine yo de ver el efecto o yo empiece a ver como un efecto del medicamento se debe de utilizar entre 5 o 6 meses. Ajá. Luego, entender que la pérdida de peso es un proceso y es un proceso que es personal, no nos podemos comparar. Si yo ya vi, no, es que yo bajé este mes 1 kilo y yo vi que alguien en internet bajó 8 en una semana. Si yo me empiezo a desesperar y me empiezo a comparar, no estoy viendo realmente las mejorías y es a veces lo que digo, no, pues me voy entonces con el otro doctor porque yo vi que mi amiga se fue con el otro doctor y con ella sí bajó, ¿no? Cuando a lo mejor realmente van por buen camino, ¿no? Nada más es entender que su proceso es diferente. Ajá. En cuanto al uso de GLP-1s, que son estos medicamentos del Wegovy, Mounjaro, etc., hay que quedar claras todas las dudas. ¿Cómo funciona el medicamento? Si lo puedo tomar, cuánto tiempo, si me va a ocasionar qué, porque a veces las dudas hacen que el paciente ni compre el medicamento y tampoco, o que lo compre y luego lo suspenda. ¿Por qué? Porque me entró la duda de si es bueno o no, porque me entró la duda de es que me va a dañar el hígado o me va a dañar el riñón, cuando el médico puede aclarar perfectamente esas dudas y que ustedes estén tranquilos. Entonces, una de las causas también de falta de adherencia es que yo me quedo con dudas y entonces lo suspendo porque no estoy totalmente convencido, ¿no? De que el medicamento es bueno para mí, ¿no? claro. Saber cómo funciona y los efectos adversos que voy a tener, porque puede ser que el doctor me dijo, no, pues este efecto te puede causar náusea, te puede causar diarrea, pero a lo mejor así como me lo dijo, entró por un lado, salió por otro, porque a veces estamos Hasta que les pasa, distraídos ¿no? hasta que les pasa. Y entonces ahí es, chin, no, es que ya me dio, me siento pésimo, no, y mejor ya me lo dejo de tomar, ¿no? Cuando a lo mejor, a ver, oye, pero ¿por qué te pasó? ¿Te acuerdas que te dije que no podías comer grasas? O, a ver, ¿qué comiste? No, es que ya llevo un mes, pero justo ahorita me dio, bueno, a ver, vamos a ver, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste diferente? Entonces, hay efectos que a lo mejor van a ser momentáneos, pero como ya me sentí muy mal, entonces ya lo voy a dejar. Cuando no, o sea, eso tiene solución y puede ser que a lo mejor el efecto sí dure 2 días que me siento mal y después ya otra vez empiece a sentirme bien y podamos continuar con el medicamento, porque muchas veces el efecto adverso es lo que nos causa miedo. Y ahorita que ya son medicamentos que lo escuchamos en todas partes, ¿no? Pero a lo mejor Claro. hace 5 años eh, el- un médico lo usaba y no, es que ese médico quién sabe qué me dio, que ahora me siento pésimo. Y la gente ahora ya entiende más que estos medicamentos pueden causar efectos gástricos, ¿no? Y entonces hay que tener comunicación con el médico. Y dentro de esa comunicación tenemos que también ver, desde el momento en que yo le dejo el medicamento, a ver, porque muchas veces hay dudas de, a ver, doctor, ¿y cuánto voy a bajar? ¿Y cuánto voy a Tiempo. bajar? ¿En cuánto tiempo? Les Ajá. encanta eso, sí. ¿O cuándo lo voy a Entonces, suspender, no? ¿o cuándo lo voy a suspender? ¿No? Entonces son medicamentos que son a largo plazo. Cada persona va a bajar de una forma diferente. Sí tenemos como cierta cantidad de peso que tienen que ir bajando para que nosotros veamos que el medicamento está funcionando. Ajá. Pero realmente que bajen entre 1 y 2 kilos por mes está excelente, ¿eh? En la mayoría de los pacientes no es eso malo, el médico les va a ir ajustando el tratamiento para que a lo mejor puedan ir bajando un poco más o puedan ir logrando sus metas. Entonces es bien importante igual, o sea, no compararnos, ¿no? Y sí,
la parte de la dieta y el ejercicio es importante, pero es bien importante no realizar cambios extremos en ninguno de los dos y hacer dietas que pueda después continuar, ¿no? O sea, que pueda seguir. Si a veces dicen, no, es que a lo mejor estoy haciendo una dieta súper extrema y de repente quise comer algo y me sentí muy mal, hay cosas que hay que platicar con el médico para ver si estamos haciendo el ajuste correcto, porque luego nos vamos a los extremos, y también se han sentido mal porque me han preguntado, y entonces ya nunca en la vida más voy a comer esto que tanto me gusta y a lo mejor ahorita me arruinó este día, y digo, sí, o sea, a lo mejor sí lo vas a poder comer, pero Ujú, sobre todo cuando hagas cambios de dosis o cuando apenas estás iniciando el tratamiento, hay que tratar de evitarlo. Entonces, como que también eso genera como de cierta forma miedo, ¿no? claro, De que a lo mejor ya nunca van a volver a comer algún alimento cuando no, o sea, todos los alimentos se pueden incluir en la dieta, pero de una forma equilibrada. Y prácticamente yo diría que es eso, o sea, mucha comunicación con el médico para favorecer claro. la adherencia. Muy bien, Fátima, yo creo que lo resumiste de manera muy, muy breve y así seguramente a todos nuestros pacientes que nos están escuchando, quédense con eso, ¿no? La información es vital, que ustedes cuando reciban el tratamiento tengan todas las dudas aclaradas con su médico que lo esté recetando y van a ver que sí que llevando un buen seguimiento, ustedes bien informados, tomando buenas decisiones, estos medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios, pero se pueden prevenir, se pueden aminorar. Hay medicamentos que podemos usar de rescate, así que no hay problema y siempre el acompañamiento es vital y la comunicación, como decía Fátima. Oigan, pues ya para ir un poco cerrando esta gran plática sobre cómo empezamos la conversación en cuanto a tratamiento farmacológico, hay una población muy especial que son nuestras pacientes en menopausia, que tenemos aquí a Tats, que va a ser nuestra futura coordinadora del grupo de menopausia, esperemos que sí, ¿verdad? Ah, ojalá que nos Pongamos acepten. chonguitos para meterle Sí. más a la ciencia en menopausia en nuestro país. Y tal, estarás de acuerdo conmigo que una de las Mm, quejas, además de los síntomas vasomotores y de bochornos, seguramente la segunda queja yo creo que porque van a consultas por el aumento de la grasa corporal, la grasa visceral y que comen igual, ujú, hacen ejercicio antes y nada más no ven cambios en su peso, ¿no? Y muchas veces también se sienten un poco frustradas, ¿no? muy Coméntame, frustrada, Tats, sí. a todos los que nos están escuchando por acá, ¿qué beneficios encuentras cuando empiezas a combinar terapia para tratar la obesidad junto con la terapia de reemplazo hormonal, que creo que podemos tener muy buenos Ujú. resultados juntos, ¿no? A ver, creo que una cosa muy importante que quiero que todas sepan, porque es un tope en el camino muchas veces es de, yo no quiero hormonas porque engordan, ¿no? Exacto. En realidad, y que esto se escuche bien y por todos lados, las hormonas no engordan. Los estrógenos en especial no engordan. Lo que pueden hacer es redistribuir la grasa, porque los estrógenos ayudan a que digamos, yo siempre le explico a todas las pacientes, espérame un segundo, le explico a las pacientes, bueno, que la menopausia es como una pubertad al revés y como que se nos desacomoda el cuerpo, porque siempre les digo, acuérdense del cuerpo de una niña que Ujú, todavía no entra en pubertad. Parece como popotito aplastado, sin cintura, tiene un poquito de pancita, pero sin cintura, sin cadera, es así y así. Llegan los estrógenos a nuestra vida por ahí de los 11 12 años. En 3 meses tienes cintura y tienes cadera y tienes este cuerpo que clásicamente es de mujer. Esos ujú. fueron los estrógenos, ¿eh? Y cuando se van los estrógenos, uno se desacomoda como estaba, así, Sí. sin cinturas, con pancita y dónde quedó la cadera, es lo mismo. Entonces, ¿por qué los estrógenos harían que subas de peso? No, pero los estrógenos redistribuyen, se llevan la grasa del abdomen hacia la cadera y es lo que le avisa al cuerpo que la fertilidad y bueno, otras cosas. Entonces, en realidad, y la queja principal, y las que me estén escuchando ahorita en menopausia, me van a decir que sí, le hacen así, es que todo está aquí, y es Sí, que se sí, sí. junta en el abdomen, es grasita y te hacen así, es que mira, y Sí. pues sí, es grasita abdominal y es de la grasa visceral. Entonces, número uno, los estrógenos no te van a hacer bajar de peso. Número dos, la menopausia no es un poema para nada, y la menopausia es la perfecta combinación de no dormir que hace que subas de peso, el simple hecho de tener una mala calidad del sueño, Más los factores. bochornos que hacen que no, ajá. Y además, La esta masa muscular. ganancia, pierdes masa muscular y ganas grasa. Existen dos escenarios, las mujeres que están ganando peso y que empiezan un reemplazo hormonal y las mujeres que no tienen reemplazo hormonal y a estas dos mujeres
digamos que les ofrecemos estos medicamentos, los análogos del GLP-1, porque son muy buenos, siempre en el contexto del ejercicio y de la buena alimentación y también, oigan, no quieran empezar a hacer ejercicio a los 52, por favor, es que eso se empieza a los 30 o a los 20. Pero bueno, Exacto. que están empezando a hacer ejercicio. Hay una diferencia abismal entre las mujeres que ya empezaron su reemplazo hormonal y las que no. Muchas veces yo lo que hago es que le doy el reemplazo hormonal y a los 3 meses vemos cómo les fue y si es necesario, inicio un medicamento para el peso. Muchas veces ni siquiera es necesario porque sí ya haciendo todo lo que tienen que hacer ya puedes bajar, pero como que el reemplazo hormonal destraba esta ganancia de peso que de verdad es lo que, como todas lo dicen, es que yo como menos me muevo más y no hay un freno. Ujú, Entonces, sí hay, creo que está esta gran diferencia en el reemplazo hormonal, en las que son candidatas, en las que lo quieren, en fin, y no tienen que estar en menopausia. Lo peor y más triste es que esto es desde la Claro, perimenopausia. Entonces, tienes 37 y ya están ahí como que es que la grasa. sí, Entonces, no está mal. No es que usemos el reemplazo hormonal para bajar de peso, sí, pero no. mejora tu ambiente. A eso quiero claro, llegar. Mejora el ambiente que propicia una mejor pérdida de peso y redistribución de la grasa y que no pierdas tu músculo. Tu músculo es tu moneda de cambio para el futuro. Entonces, como esto viene de la mano de todas las pérdidas de peso y creo que es un mito muy grande que está en redes sociales de con esos medicamentos pierdes músculo. Y no es no, cierto. Toda pérdida de peso, sea conlleva, natural o con medicamentos, lo que sea, conlleva una pérdida de músculo cuando no lo hacemos de la mejor forma. Bueno, siempre perdemos un poco de músculo, pero queremos minimizarlo. Cuando crees que esta medicina es milagro y no tienes que hacer nada y que vas a perder magia, perdón, grasa como magia, la realidad es que no. Tenemos que tener un buen acompañamiento de alimentación y de actividad física para no perder el músculo, claro. pero no es tanto el Exacto. medicamento, es cualquier pérdida de peso mal manejada. Y recuerden que muchas Incluso, veces perdón, Ramón, no, rapidísimo, recuerden que muchas veces también lo que se va perdiendo de volumen muscular es la grasa justo que infiltra el músculo. Entonces, ujú, aunque en Ujú, ujú, teoría se pierde un poco el volumen, pero se ha visto que ujú. con la dieta alta claro, el ejercicio de fuerza es un músculo más fuerte, más Exacto, ágil, más exacto. funcional, ¿no? claro. Ujú, Incluso yo le digo a las jóvenes, ¿no? De 20, 30, como que no quieren hacer ejercicio porque a veces no hay motivación. A veces le digo, mira, ujú, trabaja para tu menopausia, para que llegues bien a la menopausia y a tu vejez, ¿no? Exacto. O sea, es una inversión para tu vejez. O sea, el que más o menos moderes tus hábitos, el que hagas ejercicio, el que tengas masa muscular, es una inversión para que también tu transición a la menopausia sea saludable, ¿no? Porque luego sí, yo sí he visto, no sé, Tatiana no me dejará mentir, estas mujeres que tal vez, pues ya en su juventud tuvieron un peso normal, pero nunca hicieron ejercicio y en la menopausia, pum, 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 y la masa muscular por el suelo, ¿no? ujú. Entonces sí es un factor predictor también de les va a ir y cómo les va a cambiar el cuerpo. Yo siempre digo que la menopausia la pasas como, o sea, llegas fumando, bye, hija, Claro, vas a morir de bochornos. Es como llegas, es como la vas a transitar. Entonces, si ya llegas con buenos hábitos, te va a ir mejor. Y muchas veces claro, lo platico en la consulta con los pacientes, sobre todo, por ejemplo, las que nosotros vemos jóvenes son las niñas o pacientes jóvenes con ovario poliquístico. Y siempre les digo, es que estás en la edad de hacer hábitos. Toma mi palabra, estás en la edad, si tienes 20 años. Si empiezas a fumar ahorita, vas a fumar. Si haces ejercicio, vas a seguir haciendo ejercicio. Pero pues también a los 20 años te lo dicen y dices, ay, una señora me dijo, ¿no? claro. Sí, 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 como que ya se Pero lo bueno, vas es viendo nuestro después. trabajo también. Sí, yo siempre digo, toma mi palabra de señora y de doctora. Ponte a claro. hacer ejercicio, porque cenas sabritones y amaneces con la panza plana. Pero no va a ser siempre así, hija. No, ¿no? Exacto, mira, muy buena Exacto. analogía, Tats. Oigan, y ya para ir un poco cerrando esta conversación, Gladys, que vamos a cerrar contigo, quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo mides el éxito en el tratamiento con tus pacientes, ya que empezamos con todo el tratamiento, las dudas, el perfil del paciente, ya al seguimiento a largo plazo, ¿tú cómo les dices a tus pacientes el éxito del tratamiento, que están teniendo una respuesta favorable para que ellos también queden convencidos en que están invirtiendo en su salud, más allá de su peso, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, estaban ahí unas preguntillas y va súper ad hoc. O sea, sí creo que, como dijo Ramón, no tenemos
todos la posibilidad de tener una calorimetría y tener una tanita de $1 millón de pesos y cosas así. No, pero sí tenemos la posibilidad y por lo menos si nos vamos a dedicar a tratar sobrepeso, obesidad o trastorno de adiposidad, sí deberíamos de tener al menos una bioimpedancia obviamente certificada para uso de consultorio, que si bien no son específicas y también, o sea, la toma, pues ya sabemos que debe ser en ayuno y sin ropa y después de hacer pipí, etcétera. Y pues no vamos a citar a todo mundo a las 5 de la mañana para No. hacer eso, pero sí nos da o sea, sí nos orienta bastante y nos da una idea de cómo van nuestros porcentajes. Ese es uno. Dos, medidas, si no tenemos la bioimpedancia o lo que tú quieras, medidas antropométricas. O sea, eso ha estado desde hace años y sigue estando. El medir cintura, cadera, hacer índices de Ujú. cintura, cadera, índices de talla también. O sea, eso también se puede hacer. Y si bien los pliegues, la verdad es que han caído bastante en desuso, pero si los sabemos usar y también los tenemos, hasta los pliegues Adelante. también Toda pueden ser información. exactamente, porque como lo hemos dicho durante el video pasado y actualmente, la obesidad es una enfermedad que se define por el exceso de tejido graso, el exceso de grasa. No va incluido un índice de masa corporal, no va incluido un peso, no va incluido diabetes, no va incluido nada. O sea, simplemente tengo más grasa de la que mi cuerpo necesita para mi talla, género y etapa en la vida, entonces tengo sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, hay que estar viendo que justo ese exceso de tejido de grasa esté mejorando. Así que sí, las consultas recurrentes de cada 3, 4 meses, yo sé que estamos súper llenos y que es bien difícil verlos a todos así cada 3 meses, pero sí dar consultas Ujú. cercanas, estar midiendo, estar haciendo estas medidas antropométricas, y, o sea, sí deberíamos de tener, y dependiendo de la comorbilidad del paciente. O sea, si el paciente, aparte de la obesidad, tiene algo más, o sea, ya sea diabetes, hígado graso, hipertensión, dislipidemias, etcétera, pues sí con estudios de laboratorio e ir viendo cómo va mejorando, bueno, gabinete también, en el caso de lo del hígado, ir viendo cómo va mejorando sus niveles de esta comorbilidad. Y hasta ir quitando medicamentos. Yo creo que a todos nos ha pasado y a los pacientes también. Por ahí había una pregunta de hígado graso y una paciente que está bastante complicada, que sí, a lo mejor al principio va a ser como un boom de medicamentos, pero con el tiempo va mejorando y la mayoría nos quedamos con 1, 2, 3 medicamentos, la Exacto. mayoría. Entonces, o sea, esa es mi opinión de que si tu médico no te está haciendo medidas antropométricas, si te está tratando de obesidad, aguas. Y solamente te está midiendo por medio del peso, Claro. aguas. Ujú, Sí, justo era lo que preguntaba, ¿no? Y hay muchos indicadores que nos dicen sobre el éxito más allá de los kilos. Y a mí siempre me gusta también poner siempre, antes de empezar, como los síntomas asociados también con el exceso de grasa, ¿no? Cansancio, ronquido, fatiga, todas las limitaciones funcionales que los pacientes tienen. Y conforme va perdiendo la grasa corporal y el peso, les vuelvo a preguntar y les digo, no, mira, has cambiado en 3 meses, ya te Ujú, cansas menos, duermes mejor, no ujú. roncas. Así Y es. eso al paciente se empodera y realmente, más allá del peso, se sienten como contentos con este nuevo estilo de vida, ¿no? Sí, Y aparte a mí me encanta decirles, o sea, esto del peso ideal, el peso ideal no existe. El peso Exacto. ujú, ideal es una fórmula matemática que tiene un coeficiente y no hay una variación. Es un peso saludable y el peso saludable es en donde cumplamos todas las esferas del bienestar y eso incluye la esfera emocional, o sea, de autoestima con tu propio cuerpo, la esfera social, obviamente, y la esfera física, ¿no? Y cuando se cumpla eso, o sea, de que tus índices de tanto de laboratorio como de porcentaje de grasa estén bien y que te sientas bien como tú dices, ese momento es tu peso. Ese es el peso saludable en el que El deberíamos de mejor llevar. peso. Su mejor peso. Exactamente, así es. sí. Oigan, Y pues, así. Una, nada más, porque pues por ahí hay muchas preguntas como de consultas en el chat. Yo creo que también tener la apertura con su endocrinólogo, digo, somos muy poquitos endocrinólogos en México. Si tienen la bendición de tener una consulta con el endocrinólogo, tengan esa apertura, ese canal de comunicación de, oiga, doctor, por ahí ponían varias preguntas y eso es la conclusión a la que yo les puedo dar. Tengan esa apertura de platicar con su endocrinólogo y de decirle, oiga, esto, mi duda, esto. Y precisamente para eso está esto, ¿no? Para que también tengan ese canal de comunicación y su endocrinólogo, yo no me tendría por qué enojar, o sea, al contrario, qué bueno que vienes informada y tal vez así agilizar un poquito los tiempos de la consulta. No estamos de que se cambien de endocrinólogo, vengan con nosotros, simplemente pues tener ese canal. Y si su endocrinólogo pues ya de plano no nos ayuda en eso, pues bueno, a lo mejor ya sí pedimos una segunda o tercera opinión, ¿no?
Pero ya, Claro. es todo. Gracias. Oigan, pues les agradezco mucho su tiempo, colegas. Recuerden, el doctor Marco Sánchez de Querétaro, la doctora Gladys de León, la doctora Perla en Chihuahua, Tatiana, Fátima, Ramón y yo estamos en Ciudad de México. Quizá con la agenda sea un poco llenas, pero estamos muy atentos para responder sus preguntas y obviamente verlos si hay alguna cuestión en particular. Nada más para cerrar los últimos 2 minutos, y como este clásico, queremos cerrar con un chismecito aquí sobre que Ramón nos trajo hoy justo en nuestro chat. El Y, y- y chisme de un, y hoy un- es y un por... mensaje importante es que ustedes, pacientes, tengan la certeza que van con un médico certificado, que van a comprar un medicamento seguro, porque podemos pasar de un gran medicamento a alguna complicación grave solamente por comprar productos, pues, pirata, ¿no? A ver, Ramón, cuéntanos hoy qué viste en la consulta. Pues justo a una paciente, me llegó el caso que dice Tatiana, que llegó con la bolsa y me sacó como 10 suplementos. Y entre esos me dijo que fue con algún médico y le vendieron tirzepatida, ¿no? Y yo, bueno, te vendió Mounjaro. No, no sé, dice 60 miligramos y yo 60 miligramos. Esa dosis Dije no yo, existe. elegí esa dosis, ni siquiera es la oficial, ¿no? La de tercipatida, la de patente. Ella como que no se acordaba, ya después de la consulta yo le dije que tuviera cuidado. Lo peor es que le vendieron ese frasquito en 8,000 pesos, ¿Qué? afuera de, sí, ocho era una mil. barbaridad. Entonces ya me escribe más tarde y, oye doctor, bueno, por medio de mi asistente, doctor, lo puedo iniciar y le dije, yo no te puedo recomendar iniciar un fármaco de dudosa procedencia. Le dije, las únicas versiones originales es tercipatida, es Mounjaro de Lilly, y bueno, te la tiene que prescribir un médico que sepa darlo, ¿no? Porque aparte eso la había dado un traumatólogo, así como quiero perder peso y se la dio, ¿no? Porque le dolía las rodillas y se la vendió. Por Entonces, Dios. justo algo No así. manches. Necesitamos tener Ya lo mucho puso Marcos cuidado. en su cámara para que lo vean los demás. Necesitamos tener, justo esa, necesitamos tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que nos vendan. Generalmente nosotros no les vamos a vender estos fármacos ni versiones similares, nada de esto. Un médico certificado, endocrinólogo, especialista en obesidad, no vamos a caer en este tipo de charlatanerías. O sea, si algún médico les vende estas versiones similares, lo que sea, huyan. O sea, sí, sí duden, porque no, tampoco se vale como si de por sí es un tratamiento costoso y yo te lo voy a vender. Y no solo eso, hay médicos que cobran la aplicación. Sí, Entonces también Ujú, claro. eso ujú. Por desgracia. repercute en el bolsillo de la persona. Nosotros educamos a la persona para que la persona se aplique el medicamento. Entonces, no tengan mucho cuidado de estas versiones genéricas, tanto semaglutida como tirzepatida, no hay versiones genéricas. Semaglutida es de Novo Nordisk, es el único laboratorio, no hay genéricas, y tirzepatida es Mounjaro de Lilly. Fuera de eso no hay otras. Si por ahí les venden tirzepatitos, como dice Germán, Sí, sí. ese es patentado por Genmales y el tirzepatito, tengan mucho De Fer. tengan mucho cuidado porque realmente no sabemos qué sustancia es la que se van a meter a su cuerpo. Y Entonces, Claro. quizá bajan de Solo, peso, pero ¿qué? tal vez, y quién sabe. Ajá, Entonces, No, y so- sí. y me solo dijo, ¿puedo Ribelsus. continuarla? Y le digo, perdón, yo no te la puedo recomendar. Es tu decisión, yo te recomiendo esto. Hay que irse con algo, ¿no? Si hay medicamentos seguro, eficaz, que le compras en la farmacia, no te cobran por aplicártelo, ¿para qué caer en eso, no? Aquí Exacto. sí es un desfortunio y apenas empieza esto, ¿eh? En los siguientes años va a haber una cantidad No, de productos piratas chinos que por eso que aguas. se Sí, esto está necesitan fuera de estas. control, Sí, sí. Muy bien, pues Solo recuerden. Ribelsus Sí, sí la venden en similares, pero es la de Novo Nordisk, ¿eh? Esa ya la venden en similares, pero pero es igual es patente de Novo Ribelsus, Nordisk. en la exacto. patente, sí. Ribelsus, pero Ujú, no. Muy bien, pues sí. recuerden que los pacientes informados siempre van a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos para el siguiente sesión de Endocrinamente que va a ser en el próximo mes. Muchas gracias por su ujú. atención a todos. Un saludo. Cuídense, bye. Bye, Bye. gracias.